Quiero que abra su Biblia ahí. Dios bendiga a todos los que nos ven, a todos los que nos escuchan también por la radio. Es un placer poder llegar hasta ustedes desde este punto de la Argentina. Damos gracias a Dios por su misericordia. Es tremendo ver a la luz de la Biblia las señales proféticas que están bien marcadas en la actualidad. Quiero hablarle de eso porque es fundamental y lindo al mismo tiempo, porque la Biblia sigue estando vigente en este tiempo. Mire, quiero hablarle de esto para decirle al mundo que se acerque a Dios y para que sepa que la Biblia no ha pasado de moda. Porque hoy sabemos nosotros que las publicaciones religiosas están hablando de que la Biblia ya está obsoleta. Sin embargo, nosotros sabemos claramente por la palabra profética que no es así. También este mensaje es para alertar a todo cristiano a mantenerse vigilante para que no ser arrastrado por el engaño. Usted sabe que en este tiempo el engaño es tremendo, pero impresionante. ¿Por qué le digo esto? Porque toda señal que manda Dios es porque hay algo que se nos quiere mostrar. Hay algo que se nos quiere comunicar o avisar, porque hay algo que estamos por afrontar. Para eso son las señales. Repito, la señal que manda Dios es porque hay algo que Él nos quiere mostrar, nos quiere comunicar o nos quiere avisar, porque hay algo que estamos por afrontar. Esto es como cuando uno va manejando, ¿verdad? Están las señales y la señal dice, mira, ahí hay una curva, tiene que ir más despacio, porque es peligroso lo que puede afrontar. Así es una señal. Lo tremendo es que las señales proféticas es un tema que Jesús enseñó a sus discípulos. Él la enseñó bien claro. ¿Para qué? Para indicarles las circunstancias en las que el mundo estaría viviendo antes de su venida, antes del arrebatamiento. Él usó el capítulo 24 y 25 para mostrarnos eso. En el capítulo 24 dice así, vamos a entrar en detalle, voy a tocar algunos versículos, no todos porque tendríamos que hacer unos 20 mensajes por lo menos. Pero Mateo 24:3 dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, se le acercaron los discípulos en privado, oiga, diciendo, dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? Si usted nota, ahí hay un discipulado en privado que Dios hace con aquellos que ha llamado. Es decir, hay una manifestación del Señor en la vida de uno a través del Espíritu Santo para explicarle a uno cómo viene el asunto. Por eso es que al mundo le hablaba en parábolas y a los discípulos les hablaba y se las explicaba esas parábolas. Hay otras versiones que dicen, ¿cuáles serán las señales? Esa me gusta más, de tu venida. Lo sorprendente es que la pregunta es, ¿qué hicieron los discípulos? ¿Verdad? Esa fue la pregunta que hicieron los discípulos, que fue contestada, pero con una respuesta larga, que abarca el capítulo 24 y termina en el capítulo 26, en el versículo 1, solo para comprobar en dónde termina esa respuesta, se lo voy a leer, porque dice, cuando Jesús terminó todas estas palabras, dijo a sus discípulos, sabéis que dentro de 2 días se celebrará la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Note que hasta ahí
fue contestada la pregunta que hicieron los discípulos. Es decir, que esa pregunta que le hicieron los discípulos a él, ¿cuáles serán las señales que habrá antes de tu venida? Usted tiene que leer todo el capítulo 24, todo el capítulo 25 y termina en el versículo 1 y 2 del capítulo 26. Lo más tremendo es que ahí está, mire, cuando uno lee eso, se da cuenta uno que cuando usted lee toda la respuesta profética, porque fue una respuesta profética, encuentra toda la escatología bíblica. Es decir, el tratado de las últimas cosas. Eso significa escatología, el tratado de las últimas cosas. En otras palabras, en esa respuesta, el Señor desarrolló todo lo que iba a suceder antes del arrebatamiento, todo lo que iba a pasar antes de la segunda venida, y entra la tribulación ahí, y hasta el milenio. O sea, todo lo que está en el capítulo 24 y 25 es todo eso. El arrebatamiento, habla del arrebatamiento, habla de la segunda venida, habla de la tribulación y habla hasta que termina esta dispensación. Lo tremendo es que en estos capítulos el Señor está enseñando de eventos que nosotros debemos de conocer, que nosotros debemos de evaluar y por medio de ellos prepararnos para nuestro encuentro glorioso con nuestro Señor Jesucristo. O sea, ahí, hermano, es lo que, o mejor dicho, ahí se va a necesitar del Espíritu Santo para que podamos ver nosotros y poder evaluar el tiempo que vivimos actualmente. Por eso la primera advertencia que el Señor le hace a sus discípulos está en Mateo 24, del 4 al 5. Leamos para entender. Dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos. ¿Oyó? Si usted nota acá, esto es tremendo. ¿Por qué? Porque el engaño se iba a aumentar y proliferar, y hoy más que nunca nosotros lo podemos ver, hermano, pero tremendamente, porque a través de los medios, hermano, los demonios y los espíritus están usando a todos esos medios. Si nosotros vemos hoy, realmente estamos en un tiempo de engaño, pero tremendo. ¿Por qué? Porque hoy estamos usando medios. El internet, está, hermano, el YouTube, está Facebook, están los diarios, están las comunicaciones. Hoy uno puede ver, hermano, diferentes tipos de comentarios. Uno puede, hermano, estudiar cosas que incluso le ponen Biblia y uno piensa, a veces, piensa de que, hermano, eso es una verdad contundente. Pero no se da cuenta que todas las sectas en el mundo, todas, son sectas que agarran sectores de la Biblia para probar ciertos puntos para que uno pueda ser engañado. Si uno no tiene doctrina, reglas para vivir y no está cimentado, muy fácil puede ser engañado. Por eso yo ayer estudiando la palabra allá en Marconi, hermanos me hacían unas preguntas y voy a hablar acerca de eso, de cómo la gente, cristianos mismos, están siendo engañados con respecto al sábado. Es impresionante porque lo vamos a estudiar, posiblemente lo estudiamos que la próxima semana, porque es muy importante que entendamos la división que hizo Dios del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento para que no caigamos en lo que muchos están cayendo hoy. Y es tremendo porque me impactaba, porque algunos discípulos de allá que me hicieron esa pregunta por un video que vieron, y ahí es donde tenemos que tener cuidado, por un video que vieron que sentaba realmente el día sábado, y por supuesto que está ahí en la Biblia, pero que ahora nosotros ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, porque
si nosotros no sabemos trazar la palabra, vamos a caer quizás en una doctrina diferente. ¿Por qué? Porque Dios dividió. Después vamos a hablar de eso, porque si no, no voy a terminar de eso. Pero le estoy diciendo de cómo muchos hermanos habían caído ahí y les aclaramos bien. Y a mí me ha tocado eso y digo, Dios mío, voy a tener que hablar de eso para poder aclarar muchas cosas. Entonces, la respuesta que el Señor, volvamos acá, les está dando a los discípulos y les está diciendo es, cuidado que nadie os engañe. Porque está profetizado en la palabra del Señor que en el último tiempo, que es el tiempo que estamos viendo nosotros, dice claramente el Espíritu Santo. Vamos a 1 Timoteo capítulo 4. Dice claramente, vamos a ver ahí, 1 Timoteo 4:1, oiga. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, quiere decir, se apartarán, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Oyó? Y ahí sigue, ¿no? Pero aparte Mateo 24:5 habla de eso que le acabo de decir, que muchos vendrán en mi nombre. Esto nos habla del espíritu del anticristo provocando falsos avivamientos. En este tiempo se van a provocar falsos avivamientos dentro del mundo. Lo tremendo es que hoy estamos viendo un fervor religioso en aumento en Israel y en el mundo. Por ejemplo, ese Mesías que se han inventado, no sé si ustedes han oído de él, David, ¿verdad? Que ni siquiera el nombre que le pusieron ahí no es el nombre original de él, sino que es otro nombre. Pero hay un fervor ahora porque los tiempos se están acercando. Y el Señor está advirtiendo, mirad que nadie os engañe porque vendrán falsos cristos, falsos mesías. Lo tremendo es que hoy más que nunca se está promoviendo la unidad falsa a través del ecumenismo. El ecumenismo está jugando un papel muy importante porque el ecumenismo promueve y dice, no importa a quién usted adore o quién es su Dios. El punto es que nos unamos y haya una sola religión, haya un solo nombre. Eso es lo que dice el ecumenismo. Es como Génesis 11, ¿no? Cuando decían en la Torre de Babel, hagamos un nombre, ¿verdad? Y eso está hablando exclusivamente de lo que está sucediendo hoy. Hoy no quieren que haya un cristianismo real, verdadero, sino que ese cristianismo se una a todas las élites, no importa si es brujo, hechicero, si es secta, si es lo que sea, sino que hagan una sola religión o que haya una sola religión y de esa manera proceder y todos unidos ahí. Lo tremendo es que esto es lo que está promoviendo el sistema del orden mundial. El sistema del orden mundial busca eso, porque ellos dicen que lo que los estorba en este tiempo realmente es el cristianismo, el cristianismo real. Por eso hay un despertar religioso y una falsa búsqueda de Dios hoy en este tiempo final. También, a la luz de la Biblia, esto es una señal. Es una señal que debemos de ponerle atención nosotros. ¿Por qué? Porque eso es lo que la palabra nos está diciendo o aplicando. Otra señal que está aumentando diariamente antes del arrebatamiento y la segunda venida es la violencia. Allí en el versículo 6 de Mateo 24, dice así, vamos a estudiar varios versículos ahí. Dice, y habréis de oír de guerras y rumores de guerras. ¿Oyó? Cuidado, no os alarméis, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. ¿Oyó? Esto es una realidad hoy en el Medio Oriente, con China, con Rusia, Irán y contra Israel.
justo donde se dijo esa profecía. Vemos ahora, hermano, que se está preparando todo. Incluso está metido hasta Estados Unidos ahí, que está queriéndole quitar, si no es que ya le quitó la ayuda a Israel. Y se está, por supuesto, los rumores que se están dando es porque nos estamos preparando de seguro para el Armagedón. Pero el Armagedón es al final de la tribulación. Esto implica de que la iglesia está pronto a retornar al reino celestial. Porque si se llega a dar el Armagedón, lógicamente es porque nos quedamos. ¿Entiende usted? Porque el Armagedón es al final de la gran tribulación. Y ahora vemos el movimiento de Rusia, ¿verdad? Que en una forma podemos verlo en Gog y Magog. Y está la China Roja, que es la que tiene 200 millones su ejército y que ella es la única que califica en la Biblia acerca de eso. E Irán, que es por supuesto, el archienemigo de Israel. Y otros países que están en contra de ellos. Y vemos nosotros que ahora esos rumores los estamos, hermano, viendo a la luz de las noticias. Lo tremendo es que las guerras y los rumores de guerras trae violencia. La violencia es una de las características que se introduce en todas las áreas de la vida humana. Por eso diariamente hay noticias acerca de hechos violentos de diversa naturaleza. Podemos oírlos nosotros en la televisión, por ejemplo, en la sociedad hay mucha violencia, en la calle, en las escuelas, en el trabajo, en la política, en los hogares. Incluso, hermano, hoy no se respeta a los ancianos. Y es una cosa horrible cuando uno mira las noticias que un anciano lo golpean y le roban todo su dinero, por ejemplo. Eso no lo oía mucho usted antes. Y la Biblia registra que esa violencia se iba a llevar hasta ese nivel. Mire, esto quiere decir que el mundo está siendo invadido por espíritus de violencia generalizada y que lo estamos viendo nosotros en todos los ámbitos. Aparte, la violencia está llevando al mundo a otra señal, al estrés. El estrés es un estado de gran tensión, preocupación o ansiedad que se produce por muchos aspectos. Y eso lo estamos viendo nosotros. El estrés, hermano, hoy es tremendo. Estamos en un país estresado, en un país que corre, en un país que viene, que va. Es impresionante lo que se puede vivir, al menos los que vivimos acá, ¿verdad? En Argentina, sabemos que, hermano, es estresante totalmente el recorrido de la gente que va, que viene. Mire, ni siquiera se voltea a ver, todos corren para arriba y para abajo. Muy pocos se paran. Y es uno de los países, increíblemente, que está mostrado en las estadísticas, que hay por ejemplo, es el cuarto país, si no me equivoco, o el segundo país. Hay una estadística en donde se suicidan más jóvenes, como 3,000 jóvenes mensuales. Imagínense el grado de estrés que hay para llegar ahí. ¿Ah? Por ejemplo, Mateo habla y dice así, Mateo capítulo 24, versículo 7. Porque se levantará nación contra nación. Párese ahí. No, pero mejor lo leo todo y después se lo explico. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos. ¿Oyó? El hambre, las pestes que habla más adelante, y los virus, porque ahí en el versículo 7, repito, en otras versiones, dice, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambre, epidemias y terremotos. Así dice, no sé si ahí dice así en alguna versión que tienen ustedes ahí. Epidemias dice, ¿verdad? ¿Ah? Solo hambres y terremotos. ¿Hay alguna ahí? No dice. Ajá. Hay una versión más antigua
en donde dice ahí epidemias, o hay otra palabra mencionada ahí. Bueno, después la buscamos. No sé si habrá, ahí dice así o terremotos dice directamente. Terremotos. Ah, bueno, entonces no, en Lucas es la referencia. Pestes, ¿no dice? En una tiene que decir pestes. En ese versículo especialmente. Solo dice terremotos. Ah, bueno, entonces en otra versión es que dice así también. Porque tengo una versión que dice hambres, pestes y terremotos. Bueno, después la verificamos. Pero note, el hambre, las pestes, los virus y terremotos, tanto físicos como económicos, produce estrés. Porque los terremotos que estamos viendo ahora no solamente son en el ámbito físico, sino que estamos viendo terremotos, hermano, en lo económico, colapsos tremendos. Incluso podemos decir que van a haber terremotos dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque se va a caer lo que se tiene que caer y quedar firme lo que tiene que quedar firme. Como para que la iglesia, hermano, se fortalezca en gran manera. Todo lo que se cae es porque no está bien cimentado, no tiene estructura. Por eso usted mira que cuando hay un terremoto, lo que se cae son todas las paredes, pero no se caen las columnas. Las columnas quedan paradas. ¿Por qué quedan paradas las columnas? Porque son las que sostienen el edificio. ¿Me entiende lo que le quiero decir? ¿Por qué le digo esto? Porque muy poca gente hoy come y vive realmente bien. Eso produce estrés, eso produce nerviosismo. Porque la gente, hermano, hoy no tiene tanta posibilidad como antes. Aparte, sabemos nosotros que se está llevando a quiebra todas las cosas, hermano, que hace que la gente genere dinero. Compañías, muchos están quebrando. Incluso la clase media alta ya está hasta colapsando. Entonces, esta señal en la actualidad es una realidad ante nuestros propios ojos. Lo más triste que yo miraba es que mucha gente, el estrés no solo lo ha llevado a la angustia, a la turbación y a la ansiedad, sino que ha perdido la confianza en Dios. El estrés lleva a perder la confianza en Dios porque a veces no miras resultados a favor tuyo. Y cada vez vemos nosotros que la gente está, hermano, no viendo su futuro, sino mirando solo el pasado y su presente. Por eso la vez pasada le hablaba acerca de que mires y vivas, ¿verdad? Viendo tu futuro, porque si tú logras ver tu futuro, sabes dónde vas a terminar. Truene, llueve o relampaguee. Es que esa es una cosa muy hermosa. Por eso, si usted pone la vista en lo que estamos viviendo hoy en la tierra, sin reposar en Dios, terminará estresado, deprimido y lo peor, vacío espiritualmente. Porque realmente si usted mira lo que estamos viviendo hoy, es grosso para el mundo. Porque es un problema generalizado en el mundo. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar en lo que vivimos hoy y no en lo que viene en el futuro para nuestra vida, nos vamos a estresar. Bendita sea la misericordia, que yo creo firmemente que Dios va a guardar a su iglesia. La va a alimentar a su iglesia. Le va a proveer a su iglesia. Y lo que los negocios no venden, la iglesia, sus hijos sí lo van a vender. A sus hijos sí lo van a buscar. Porque Dios tiene controlado todo y Él va a hacer que nosotros, antes de que lleguemos al arrebatamiento, Él va a hacer que la bendición que Él ha prometido dar a la iglesia, las promesas, se cumplan en ellos. No sé cómo lo va a hacer, pero lo va a hacer. Yo sé que el Señor, antes de que Rebeca, tipo de la novia, se encuentre con Isaac, tipo de Cristo, la van a engalanar. Recuerde que cuando el criado de Abraham fue a buscar a Rebeca, la orden era, que es tipo del Espíritu Santo, la orden era que la montara en camello, pero que la engalanara, que la bendiciera, que le diera todo. ¿Entiende usted? Esa era la orden.
Y cuando él la montó en el camello, tipo los ministros que van a presentar a la novia, dice que la llevó engalanada en gran manera. Entonces es muy importante que entendamos que la iglesia que cree en las promesas del Señor, a esa la van a remunerar. Amén. ¿Entiende eso? No sé si había un versículo que querías decirlo ahí. Ah, es Lucas, ¿verdad? Lucas, ahí. Busquen Lucas, después me lo mencionan para Lucas, ¿qué? Ahí está. Ah, esa era la versión exactamente. Esa, Lucas, ¿qué? Lucas. Pues estoy en lo correcto. Es la versión esta, ¿verdad? Ajá. Claro, pero allí dice exactamente así, por eso yo sé que la había leído, solo que no había puesto qué versión era, pero es una realidad total. Entonces, volviendo acá, entonces sabemos nosotros que el estrés está haciendo estragos en la vida, no solamente del mundo, sino de la iglesia también. Entonces podemos nosotros ver a la luz de la Biblia que es muy peligroso si nosotros no confiamos plenamente en Dios. Entonces, esta señal en la actualidad es una realidad ante nuestros propios ojos, totalmente. Lo triste es que mucha gente, le decía yo, el estrés no solo lo ha llevado a la angustia, a la turbación y ansiedad, sino que ha perdido la confianza en Dios. Y perder la confianza en Dios es grave. Por eso, si usted pone la vista en lo que estamos viviendo hoy, repito, en la tierra, hermano, sin reposar en Dios, terminará estresado. No terminará bien. Lo impresionante es que el propósito principal de Satanás es vaciar a los hogares de una vida espiritual. Es el propósito de Satanás. Que los hijos de Dios no tengan vida espiritual. Porque si él logra que tú te apartes de la vida espiritual, ya ganó, ya ganó porque te va a meter en la corriente del mundo. Y la corriente del mundo es tenaz, porque todo va, hermano, a limitaciones, todo va a quitarnos la libertad, todo va hermano, a no ser plenamente libre en toda la totalidad. Y es tremendo cuando uno se siente que lo privan de esto, te privan de lo otro, incluso hasta de hablar. Nosotros vivimos en un país en donde supuestamente es un país democrático, pero no puedes decir todo lo que quieras decir. ¿Por qué no? Supuestamente estamos en un mundo democrático y eso es lo que realmente se vive en el mundo actual y es lo que el hombre siempre deseó, ese tipo de sistemas en donde todos podemos ser libres para expresar lo que queremos. Sin embargo, no lo podemos hacer. Sí, no lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque cada día estamos viendo el cumplimiento profético de la palabra del Señor. Entonces, si el enemigo logra que los hogares dejen de vivir una vida espiritual, ya logró todo su objetivo. ¿Por qué? Porque eso permite que la familia y los hijos no se involucren en las actividades espirituales. Si logra que la familia no se involucre en lo espiritual, ha logrado que los hijos tampoco lo hagan. Y ese es el gran factor, hermano, que ha hecho que nuestros hijos a veces puedan estar colapsando en la vida espiritual. Porque si logra eso, ya logró, hermano, arruinarle la vida a muchas familias. Otra señal que estamos viviendo en nuestra era y se está multiplicando es la lucha racial. Cuando dice Mateo 24:7, repito, dice, porque se levantará nación contra nación, ¿oyó? Al decir nación contra nación, se refiere a enfrentamientos de etnias, es decir, raza contra raza, cultura contra cultura. Eso lo vemos nosotros. Eso lo estamos viendo ahora. Por eso, hermanos, las guerras que se han suscitado alrededor del mundo han tenido origen racial, y más en el Medio Oriente. Usted sabe que en el Medio Oriente es tremendo eso. La lucha racial es impresionante, hermano.
Y lo vemos en los ámbitos también. Hay nación contra nación, cultura contra cultura. Lo triste es que hasta en la iglesia se ha metido la discriminación racial por el color, por el país, por la cultura. Lo hemos visto nosotros. Yo al menos lo he visto como un predicador, por ejemplo, menosprecia a alguien porque es de tal país o de otro país. Yo lo he visto, no es que me lo han contado. Y me chocó un día, me cayó tan mal eso, hermano. Estaba en un evento y estaban discriminando a alguien porque era de otro país limítrofe nuestro. Y no creo que debe de ser así. Y eso es lo que estamos nosotros realmente viviendo hoy. Lo triste es vivirlo en la iglesia, ¿o no? Eso es lo más triste. E incluso, hermano, hay hasta discriminación porque uno es de una provincia y otro de otra provincia. O por hablar de esta forma o por hablar de la otra forma. Y eso no debe de suceder en la iglesia. En la iglesia debe de haber unidad, más que eso. Y eso es tremendo porque si se mete en la iglesia, imagínense cómo no estará el mundo. Otra señal que en la actualidad anuncia pronta la venida de Cristo es el levantamiento de reino contra reino. Esto es muy importante, esta revelación. ¿Por qué? Porque oiga cómo dice Mateo 24:7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. ¿Oyó? Si vemos por encima este versículo, podríamos decir que se refiere al enfrentamiento de monarquías, ¿verdad? Si lo vemos ahí así. Lo tremendo es que casi las pocas monarquías que hay son solamente simbólicas ahora actualmente. Entonces la señal que el Señor quería que discerniéramos no es a ese tipo de reinos. ¿Por qué le digo esto? Porque los reinos que hoy existen y que se encuentran en constante oposición son el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Ahora nosotros tenemos una lucha impresionante del reino de la luz con el reino de las tinieblas. El reino de las tinieblas quiere destruir a nuestros jóvenes. El reino de las tinieblas, según usted mira las estadísticas, quiere destruir a nuestros niños. Hoy van con los niños. El secuestro de niños es impresionante, hermano, en Estados Unidos. Pero millones, no es que son pocos, millones. Porque de ahí se saca una sustancia, porque sacrifican a los niños, se saca una sustancia que hace que el que pruebe esa sustancia tenga más juventud. No sé cómo le dice la palabra, longevidad, creo que es, ¿verdad? Para que tenga más longevidad la persona. Y hay un secuestro de niños impresionante. Y hoy más que nunca el reino de Satanás está empujando a que nuestros jóvenes no se involucren en la vida espiritual. A que nuestros jóvenes no busquen la vida espiritual. A que nuestros jóvenes no se desarrollen en la vida espiritual. Y es tremendo porque lo vemos nosotros. Nuestros jóvenes ya casi, hermanos, ni tocan ni la Biblia. Sino que con su celular, hermano, hacen hasta cosas de otro tipo. Y hermano, el celular es una cosa tremenda que ha hecho estragos en la vida de nuestros niños. Incluso en los grandes, no solamente en nuestros niños. ¿Ah? La tecnología, hablamos acerca en un momento, si usted quiere verlo también, lo dañino de la tecnología, se llama el tema. Que la tecnología es buena, yo la uso, pero la uso en lo que corresponde a lo que necesito. Pero la tecnología no solamente tiene ese campo, porque la Biblia dice que iba a aumentar la ciencia, sino también ahora debemos supervisar lo que miran nuestros jóvenes. Y los viejos también, porque lo miramos también. Pero debemos de tener cuidado. Pero si usted se da cuenta, ahora la lucha es reino contra reino, de la luz y las tinieblas. Lo sorprendente que yo miraba es que este enfrentamiento se refería al Señor. Lo sorprendente también es que los últimos manuscritos que encontraron en una cueva, dice que en el futuro
habría una guerra de los hijos de luz contra los hijos de las tinieblas. O sea que hoy más que nunca los hijos de las tinieblas se van a manifestar, porque así como después le voy a hablar de las dos venidas, de la venida de Satanás y de la venida de Cristo. Así como viene Cristo por los suyos, también Satanás viene por los suyos. Porque hay hijos del diablo que están caminando sobre la tierra. Por eso la Biblia dice bien claramente, cuando le preguntaron al Señor y le dijeron, vos, ¿se acuerdan cuando el Señor les dijo? Ahora me voy a centrar bien para darle a entender. Ellos le decían, vos no sos hijo de Dios. Y lo juzgaban por eso. Entonces el Señor le decía, le decían que no era hijo de Dios porque solo un hijo de Dios era Adán. Adán era el único que se le llamaba hijo de Dios en toda la genealogía. Y cuando él viene y dice, yo soy hijo de Dios, eso es blasfemia, porque el único hijo de Dios es Adán. ¿Me entiende? Y por eso es que querían apedrearlo. Ellos decían, no te queremos apedrear porque haces milagros, señales, maravillas, sino te queremos apedrear porque tú dices que eres hijo de Dios y solo hay un hijo de Dios nada más, que es Adán. O sea, Adán era el único que se reconocía, mas no sabían que él era el verdadero hijo de Dios. Pero después el Señor le dijo, vos cómo vas a ser, ¿se acuerda cuando le preguntaron, cómo vas a ser tu hijo de Abraham? Si solamente tienes 40 años. No, cuando le dijo, yo conocí a Abraham, pero ¿cómo vas a conocer a Abraham? Le dijeron, si tú solo tienes, ni has cumplido ni 40 años y me estás diciendo que sos hijo de Abraham. No, le dijo, si Abraham, yo lo conozco, con él hice la primera Santa Cena. En otras palabras le estaba diciendo eso. Y le dice, vosotros sois hijos del diablo. Ahí quería llegar. Y vosotros sois hijos del diablo, porque si fueras hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. ¿Se acuerda de eso? Pero vosotros sois hijos del diablo. Lo que quiero destacar es que hay hijos del diablo que están, hermano, caminando en la tierra, y que la pelea más grande que uno tiene realmente es con esas tinieblas. Por eso es que usted va a ver que en los comentarios a veces salen unos con unos comentarios, hermano, que le ponen a uno y le escriben, como ahí hay libre la gente. Le escriben barbaridades. A mí no me asusta eso, innegablemente, porque es una lucha diabólica de reino contra reino. Y eso es lo que tenemos que tener cuidado hoy en este tiempo. Entonces, a este enfrentamiento es que se refería el Señor. Por eso hoy más que nunca la lucha del bien y del mal se intensifica cada día, y nosotros somos parte del ejército de luz que se encuentra liberando esa batalla. Nosotros nos encontramos liberando esa batalla, hermano. Lo impresionante es que diariamente nos encontramos involucrados en una lucha abierta. Es que nosotros estamos en una lucha abierta ahora, totalmente. ¿Por qué? Porque lucha abierta, porque el mal está a las puertas de nuestra casa. El mal, hermano, en todos los medios de comunicación hoy lo podemos ver. En otras palabras, hoy estamos viviendo un conocimiento falso, una pelea con conocimiento falso, luz falsa, contra conocimiento de luz verdadera. Si usted no tiene un buen conocimiento, ¿verdad?, y no traza con precisión la palabra del Señor, puede ser que usted entre en una confusión. Porque si nosotros no trazamos bien la palabra del Señor, que de eso le voy a hablar con respecto a lo que le quiero enseñar la próxima, ¿verdad? Es muy importante que entendamos eso. Nosotros tenemos que tener, hermano, conocimiento de la luz, porque nos vamos a encontrar con la luz falsa. Porque la pelea, lo hemos dicho siempre, y siempre fue enseñada por nuestros pastores, y ahora lo estamos viviendo nosotros, que la lucha del final iba a ser una lucha de conocimiento contra conocimiento. Porque como la ciencia iba a aumentar en gran manera, quiere decir que el conocimiento iba a aumentar. El cristiano que vive en este tiempo tiene que tener conocimiento,
Porque si no, lo puede arrastrar cualquier universitario, cualquier persona que tenga un poquito hermano, de coeficiencia en su intelecto, puede, hermano, distorsionarlo si no está bien parado y plantado en la palabra. Porque hoy estamos en una era de conocimiento, hermano, de tecnología tremenda. En otras palabras, entonces, el conocimiento falso con el conocimiento verdadero van a tener encuentros. Lo tenaz es que este enfrentamiento se hace más fuerte a medida que el tiempo de nuestra redención se acerca. Mire, hermano, hay una confusión impresionante porque ahora todos tenemos entrada a cualquier tipo de medios. Todos. Y hay pululando, pero mensajes de todo tipo, rango. Hermano, hay mucha gente que ya no sabe ni qué querer. Otra señal que vemos en la actualidad que anuncia la cercanía del arrebatamiento son el hambre y los terremotos. De eso no hay que hablar mucho porque eso, hermano, lo vemos ahora, pero al pie del día. Y a eso súmenle los volcanes. Cuando los volcanes, dice, a la presencia del Señor humea la tierra, humean los montes. Y cuando habla de eso, humean los montes, habla de volcanes, como el monte Santa Elena, ¿verdad? Que se convirtió en volcán. Entonces, cuando a la cercanía del Señor ahumean los montes. Entonces, eso nos habla de la cercanía del Señor, es decir, los volcanes anuncian la venida de nuestro Señor Jesucristo y ellos provocan terremotos, ¿verdad? Lo tenaz es que este enfrentamiento, esto que estamos viendo de los volcanes y de los terremotos son señales que desde el año 70 se han intensificado, pero no lo han hecho en la historia, sino ante nuestros propios ojos. Según los sismólogos, desde el año 70 se han multiplicado los terremotos y las erupciones volcánicas. Hoy más que nunca están, pero tremendas. Y esa es una señal. También que lo podemos ver en la actualidad, bien marcada, ¿no? Entonces, estas señales debemos de tenerlas en cuenta en nuestro diario vivir. Otra señal que el Señor dijo que se iba a estar viviendo, y hoy lo vemos más en la actualidad, es que se iba a disminuir el amor. ¿Y por qué? ¿Por qué se disminuye el amor? Veamos la palabra, capítulo 24, versículo 10 al 12, y después le explico. Muchos tropezarán y caerán. Oiga. Y se traicionarán unos a otros y unos a otros se odiarán. Y se levantarán muchos falsos profetas y a muchos se engañarán. Y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. ¿Oyó eso? ¿Notó? Muchos van a ser afectados en su nivel de amor por todo esto que está acá. Y es verdad. Muchos por causa de la iniquidad en la iglesia, el amor de muchos se enfría. Aparte, mire, el misterio de la iniquidad está en plena acción. ¿Por qué? Porque se está aprobando leyes que están en contra de la Biblia. Y eso lo podemos ver nosotros, hermano, pero mire, en gran manera. ¿Por qué? Porque es así, está afectando el amor de muchos. Todo eso, y muchos se están apartando. Claro, la totalidad oficial del misterio de la iniquidad en todo el planeta será cuando la iglesia sea arrebatada. Cuando la iglesia sea arrebatada, entonces el misterio de la iniquidad, que es probar leyes en contra de la Biblia, va a ser, pero en toda su totalidad. Porque cuando aparezca en todo su fulgor el orden mundial, ahí se va a quitar. Ahora solamente está viendo ensayos nada más, que hay que cancelar la Biblia, que hay que aprobar esta ley, que hay que aprobar la otra, y que la Biblia está obsoleta,
que hay pasajes que ya no pueden usarse en este tiempo porque la Biblia es muy vieja, etcétera. Eso es una artimaña satánica y diabólica que viene involucrada en el misterio de la iniquidad. Porque la Biblia dice, Pablo mismo habla ya en 2 Tesalonicenses 2, versículo 7. Mire cómo dice, 2:7. Dice, porque el misterio de la iniquidad ya está en acción. Solo que aquel que por ahora lo detiene, lo hará hasta que él mismo sea quitado de en medio. ¿Oyó eso? Hoy solo está en acción, en la actualidad, activa. ¿Quiere decir eso? Lo vemos activo ahora. Por eso muchos siervos de Dios están cayendo a causa de la iniquidad, porque no la han cortado, aunque no crean que es ella. Pero muchos están cayendo y faltan otros que caerán en el tiempo por su orgullo, por su legalismo y por otras cosas, para que puedan ser avergonzados o disciplinados por Dios, para que cuando vuelvan con una humildad diferente y distinta. No es que Dios los elimina, los avergüenza. ¿Por qué los avergüenza? Para que no, hermano, vengan con un espíritu de orgullo. Y usted lo va a ver, pero eso, ¿qué ha causado eso? Porque muchos caerán. Aquí dice. ¿Qué ha causado eso? Que muchos se aparten del evangelio. Que muchos no crean en el evangelio. Pero como decía Pablo, si yo me aparto del evangelio, decía, vosotros sigan adelante. Sigan peleando la batalla. Es como decía el versículo, si un ángel del cielo os dice que hay otro evangelio del que yo les he predicado, entonces sea anatema, no lo crean. Wow, qué tremendo, ¿no? El apóstol Pablo, cuidado con eso, dice Pablo, porque la lucha es tremenda y podemos caer en otro evangelio sin darnos cuenta. Por eso es que ahí está, hermano, hablando el Señor, que muchos caerán. Entonces eso va a hacer que muchos se aparten del evangelio. Y ya no van a creer en el evangelio porque la gente ha puesto más la confianza en el hombre más que en Dios. Y hay que poner la confianza plenamente en Dios más que en el hombre. Porque los hombres nos podemos equivocar, pero Cristo y su palabra nunca se equivoca. Entonces debemos de tener en cuenta nosotros que primeramente, lógicamente, Pablo dice mismo, sed imitadores míos como yo lo soy de Cristo, ¿verdad? Pero debemos de tener cuidado sobre eso. Lo tremendo es que también dice que el odio será una señal. Mateo 24:10, lo que leímos. Porque muchos se odiarán. Entonces el odio será una señal. ¿Por qué? Porque el odio se transmite familiarmente si no se corta. Si usted no corta el odio que le implantó su papá y su mamá sobre ciertos personajes, aunque no sea verdad, usted lo odia. No sé si a usted le pasó en el mundo. A mí una vez le pegaron a mi hermano, a la policía, cuando era niño y yo odiaba a la policía, no importa si el otro era bueno. Porque yo vi cómo lo sacaron a golpes de un billar. Éramos niños, yo tenía unos 10 años, él tenía unos 12 años. Yo me acuerdo que odiaba tanto y hasta bombas quería poner yo allá en la República de El Salvador, hermano, a esa edad. Y mi hermano agarró un odio contra eso y la familia agarra un odio contra la autoridad. Ahora amo a todos los policías, hasta les hago preguntas. Pero antes no los podía ver. ¿Me explico lo que le quiero decir? O sea, lo que trato de decir es de que el odio se transmite o por alguna situación que pasó familiar con tu papá, con tu mamá, o hubo una separación, o el niño se crió sin papá o se crió sin mamá. Eso provoca algo horrible en el sistema del corazón de la persona. Y eso uno tiene que sanarlo porque eso se va a aumentar en el último tiempo. Es decir, una de las cosas que va a aumentar es eso. Y usted sabe que la falta de perdón es uno de los factores que te cierra la vida espiritual, que hace que tú te paralices y que sea un gran obstáculo para poder alcanzar otras cosas.
¿Por qué? Porque la Biblia dice que si tú no perdonas, tampoco tu Padre te perdonará. No es fácil, porque muchos yo sé que han sido dañados. Aquí tenemos personas que han sido violadas atrozmente y a la grande, hermano, yo me pongo a los pies de estos hermanos que aquí en nuestra congregación hay gente que sus familiares, sus tíos y tanta basura, hermano, en su pasado hicieron estragos en la vida de ellos. Pero no hay otra cosa que buscar la ayuda del Espíritu Santo para que le ayude, porque un huevo frito no lo podemos defreír. Y eso es tremendo, porque ¿cómo no va a odiar si le hicieron daño uno tras otro, hermano? Pero gracias a Dios, Dios ha hecho la obra y yo creo que ha sanado eso para la gloria del Señor. Entonces, esto es tremendo. El odio va a ser una señal en el último tiempo, porque hoy por cualquier cosa se odia, hermano. Si lo deja la mujer, si lo deja el marido, hermano, odio racial total. Y eso parece que es algo sencillo, pero aquí dice que va a suceder. Otra señal es la proliferación de profetas falsos que dicen que Dios ha dicho y Dios no ha dicho nada y están engañando a la gente. Usted sabe que hoy más que nunca hay profetas por todos lados, hermano. Ya pastores ya no hay. Evangelistas ya ni existen, creo yo. Y maestros mucho menos. Pero ahora está lleno de profetas y apóstoles y todo eso que, hermano, muchos de ellos ni saben ni qué significa eso, ¿verdad? Es un peligro esto, hermano, la verdad se lo digo, hay que tener cuidado. Dice que aquí vendrán falsos profetas. Hasta tenemos que tener cuidado de eso. Lo más triste es que esto hace descender la pasión por Cristo y por el evangelio verdadero. Todo eso hace perder eso. ¿Me entiende? El hecho es, mejor dicho, que no importa si hay apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores falsos. Puede haber la mayoría de ellos, pero no significa que no existen los verdaderos. ¿Entiende usted lo que le quiero decir? Es cierto que quizás hay más falsos, pero hay verdaderos. Esto es como en las allá en el oscurantismo y en la historia donde, hermano, borraron los ministerios apostólicos, proféticos y de maestría, más o menos, fueron borrados y solo se creían evangelistas y pastores. Pero eso no significaba que Dios no tenía en las montañas, allá debajo de las catacumbas, allá debajo de la tierra, tenía sus apóstoles y profetas que mantuvieron la palabra. Siempre Dios tuvo un remanente en toda la historia que guardó no solamente los manuscritos, sino que también guardó su doctrina. Y que Dios ahora en el tiempo, está restaurando los ministerios y ha venido restaurando los ministerios apostólicos y proféticos, ha venido restaurando el tabernáculo de David, la alabanza, la danza, ha venido restaurando la fe, la justificación por la fe, y hemos visto avivamientos maravillosos que han sucedido en la historia porque estamos acercándonos a los tiempos finales. Pero en los tiempos finales también íbamos a ver que se iba a proliferar también lo falso. Lo tremendo es que esto hace descender la pasión de muchos y lo triste es de muchos cristianos. Eso sí, yo voy terminando. Una de las cosas que nos salvará de los desastres de la iniquidad en acción y caiga quien caiga, ¿verdad? Es la perseverancia. Es no dejar de perseverar, caiga quien caiga. ¿Por qué? Porque los hombres fallan, pero Dios no. Y la Biblia dice aquí en Mateo 24, yo termino con este versículo, dice claramente, Mateo 24, versículo 13, 24:13. Vamos a ver, sí. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿Oyó? ¿Notó? Si usted no quiere quedarse postrado en el desierto de la tribulación, no se desanime. ¿Por qué?
Porque todo lo que pasa y lo que ha de ver y oír son señales. Eso sí, afirmémonos y afirmemos la comunión estrecha con el Espíritu Santo, no importa la situación o los obstáculos que se presenten en la vida. ¿Por qué? Porque de esa forma de seguro alcanzaremos misericordia y salvación. Esa es la forma que usted debe de entender y saber. Persevere. Truene, llueva o relampaguee, porque el que dijo que vendrá, va a venir. Pero hay muchas cosas más que después hablaremos de esto, que es muy importante que lo tengamos en cuenta. Muy en cuenta. Persevere, pelee, luche, pero nunca se aparte, nunca se desenfoque, porque el momento que usted se desenfoque es el momento que quizás puede perder la oportunidad de irse con el Señor. Y todo lo que pueda mirar la iniquidad, porque la iniquidad está haciendo estragos. Hay muchos que no creen en la iniquidad que hay. La Biblia dice claramente que el Señor llevó toda la maldición en la cruz del Calvario. Pero nadie puede negar que tiene problemas en su vida. Nadie puede negar que hay cosas que le afectan y que de repente surgen en la vida de ellos y que no las pueden entender porque no han entendido que la iniquidad sigue trabajando y el misterio de la iniquidad se sigue revelando en este tiempo. Y mientras no se corte el cordón umbilical, como dice la Biblia en Ezequiel, mientras no se corte, puede ser que por esa área nos siga afectando. Y por eso es que usted mira ahora a hombres tremendos de Dios que han caído. Y que dice usted, ala, ¿cómo puede pasar eso? Es que puede pasar. Es que puede pasar. Porque somos hombres. Entonces tengamos cuidado. Mejor humillémonos delante de la presencia de Dios del cielo antes que pasen todas esas cosas. Cierra sus ojos, vamos a orar. Y démosle gracias a Dios. Padre, venimos delante de tu presencia, dándote gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor, por tu gracia. Te pido que te glorifiques, Padre, y que podamos despertar en este tiempo, Señor, de señales en la actualidad. Y que podamos ver tu luz. Y que podamos adherirnos a ella. Te pido que te glorifiques, Señor. Y que nos ayudes a seguir adelante. Te pedimos que ayudes a nuestras familias, a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, a que tú, Padre, te puedas allegar a ellos, Señor, y visitarlos a través de sueños, visiones, para mostrarles tu misericordia y para que ellos puedan volver si están retirados, si están en pecado, si están contaminados. Amado, glorifícate. En el nombre poderoso de Cristo te lo pido, para la gloria de tu nombre. Y glorifícate en aquellos que nos escuchan, en aquellos que nos ven, que puedan entender, Señor, que estamos en los últimos tiempos. Que solo tú, oh Dios del cielo, sabes que tarde o temprano nos vamos, pero sabemos nosotros por el Espíritu y lo sentimos, que nos vamos muy pronto. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Bendice al pueblo que está acá. Bendice a cada uno de los que viene, Padre. Y glorifícate. Y dales revelación para que puedan ver tu verdad delante de tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén y amén.